En este día lunes, donde queremos que partamos de la mejor manera y hablar de salud mental, creemos que sin duda es uno de los temas que nos va a hacer estar mucho mejor. Vivir tranquilos, vivir sin estrés, vivir sin ansiedad. Es por eso que nuevamente está con nosotros nuestra querida Isabel López, quien es psicóloga y que nos acompaña ya hace semanas para tratar justamente la psicología y cómo ayudar a la salud mental hoy día. Bienvenida, Isa. Muchas gracias otra vez. Ahora primera vez que me miro. Siempre te estoy mirando a ti súper Ahora atenta. ya lo dominas Ahora ya perfectamente. miro para todos lados. Buenísimo. ¿Cómo podemos explicar a la gente la importancia del trabajo de la salud mental? Yo creo que primero definiendo qué es salud mental, porque a veces partimos como de atrás para adelante sin explicar las definiciones. Claro. Entonces lo primero que queríamos, yo creo que es definir qué es salud mental. Salud mental es un criterio que tiene que ver con bienestar psicológico, emocional y que tiene que ver con un bienestar de las relaciones entre nosotros, de cómo generamos y regulamos el estrés y cómo tomamos decisiones. Y también tiene que ver con un bienestar cognitivo. Entonces son muchas aristas que uno va desarmando y uno va viendo cómo está su bienestar en términos de salud mental. Sí. ¿Qué pasa cuando a la larga, y eso también es un punto que tocamos, ¿cierto?, en primera instancia con nuestro psiquiatra, cuando no le damos la importancia necesaria muchas veces a algunos problemas psicológicos que tenemos? Somos una sociedad donde vamos avanzando sin preocuparnos muchas veces de lo que pasa internamente, seguimos adelante, seguimos cargando y sobrecargando esta mochila emocional. ¿Qué pasa cuando esto no es trabajado y no hay una preocupación? Lo que sucede es lo que está pasando ahora, que en el fondo desde chiquititos no hay un conocimiento como un diccionario, así como nos enseñan matemática, lenguaje, ciencia, no hay como un diccionario que nos diga cuáles son las emociones que tenemos, ni siquiera cuáles son las emociones básicas, cuáles son las simples, cuáles son las complejas. Entonces, ¿qué va pasando? No sabemos identificar lo que nos está pasando. Cuando la identificamos, pasamos de un polo a otro, la identificamos, nos enojamos y nos enojamos muchísimo, pero tampoco tenemos recursos para saber cómo ir regulando esa sensación. Y a veces, por ejemplo, estoy enojada, pero no estoy enojada, tengo pena. Entonces es tan poca la identificación de las emociones que no sabemos cómo regularla, cómo efectuarla, cómo llevarla a cabo de una manera equilibrada. Y desde ahí están los cimientos de toda nuestra cultura, porque en el fondo si tuviéramos una asignatura de, ya, hoy día vamos a hablar de la empatía, hoy día vamos a tener una clase de angustia, hoy día vamos a tener una clase de frustración, los indicadores estarían completamente diferentes. ¿Se debe de hablar más de salud mental? Sí, pero se debe hablar con conocimiento y eso nos falta mucho. Porque si nos vamos separando, por ejemplo, salud mental es un bienestar psicológico, ¿ya? Nos vamos a la parte emocional, social, lo que tiene que ver con nuestro entorno. Es un bienestar que tiene que ver con la toma de decisiones. Chuta, nunca nos enseñaron a tomar decisiones. Tampoco nos enseñaron a cómo tomar decisiones. Tampoco nos enseñan a cómo resolver conflictos. Es un bienestar que tiene que ver con cómo me relaciono con el otro. ¿Cómo me relaciono con el otro? No tengo idea. Yo soy chico, a los 4 años trato de socializar como se me genera una cosa intuitiva, pero muchas veces necesitamos esa guía que nos diga, no, ¿sabes qué? La teoría de la mente empieza a los 4 años y de los 4 años tú vas a empezar a socializar y lo que te va a pasar puede ser que tengas alguna pena o alguna angustia cuando estás empezando con un grupo de personas diferentes. Claro. Ese camino no lo tenemos, por lo tanto aprendemos solo. Claro, y sobre todo cuando nos dicen de repente en los mismos colegios, no, si es normal que pase esto, déjela, esto es parte del aprendizaje, pero muchas veces estamos dejando de lado justamente lo que está sintiendo nuestro hijo, nuestra hija, nuestros niños. Y lo otro es que establecemos criterios como rangos de normalidad para la masa. Para todos por igual. Para todos por igual, pero tampoco teniendo claro cuáles son esos criterios. Entonces hay un desorden de cuáles criterios creo que tengo y a la vez cuáles son esos rangos de los que yo me puedo salir o no. Por ejemplo, el otro día hice una publicación que tenía que ver con los rangos de los dibujos en los niños, ¿ya? De que a ciertas edades se esperan ciertas cosas, pero resulta que después de la pandemia todo eso bajó, porque la electroescritura se vio como intervenida, por así decir, por todo lo que es lo virtual. Entonces muchos niños descendieron en la electroescritura, muchos niños descendieron en todo lo que es como ordenar sus ideas.
por lo tanto tengo criterios, pero también tengo que ver un rango dentro de un contexto sociocultural que me está pasando. Y eso tampoco lo sabemos hacer. Es cosa de entrar a redes sociales. Tú entras a redes sociales y ni siquiera puedes dar una opinión, porque o te invalidan o te atacan, o mejor quédate calladito y no digas nada. Y eso tiene que ver con cómo nos estamos relacionando. Sí. Hemos perdido la capacidad de interactuar los seres humanos justamente por la virtualidad. ¿Cómo saber cuando probablemente estamos haciendo cosas negativas para nuestra salud mental con respecto a las redes sociales, a lo virtual, donde ya hemos perdido el contacto, el juntarnos, el ser un poco más cálidos como personas? Mi opinión personal, muy personal, no es que lo virtual lo haya generado, sino que nosotros ya veníamos con una descendencia en saber identificar emociones y saber relacionarnos con los otros. Entonces, si viene algo tecnológico detrás, es como que nos muestra más en evidencia que eso está pasando. Pero no es que viniéramos súper bien desde antes relacionándonos, sabiendo lo que es asertividad, sabiendo lo que es resolución de conflictos, sabiendo destrezas de cómo resolucionar conflictos. Eso no lo teníamos desde antes. Sí. ¿Cuándo saber, porque lo conversábamos también con el especialista del primer bloque, cuándo saber cuándo es necesario ya pasar a un especialista psiquiatra o a el tema de los fármacos? Ya. ¿Cómo se hace ese diagnóstico y esa evaluación? Primero hay que ver que alguna emoción esté más allá de lo esperado. Por ejemplo, si tengo mucha angustia y esa angustia me está paralizando en aspectos de la vida, quiere decir que ya me está arruinando el cómo yo puedo ir a trabajar, el cómo yo me puedo despertar, el cómo puedo hacer las cosas de la casa. Entonces está interfiriendo en la regularidad de mi vida, ¿ya? Y eso ya es una señal de alarma de que no puedo seguir funcionando. Algo me está pasando y es tan fuerte que no tengo ganas de levantarme, que ando muy irritable, que estoy muy enojada con todo y que mi forma de ver la vida es muy pesimista, ¿ya? Si eso me paraliza mi actuar normal, mi actuar como día a día en lo cotidiano, ya es una alerta de que yo necesito ayuda. Ahora, lo ideal sería ir a psicólogo, hacer una evaluación pertinente y ver cuáles son las emocionalidades gatillantes específicas para cada persona. Y desde ahí ver si la derivación es pertinente o no. ¿Qué te parece a ti la terapia complementaria, flores de Bach y todas estas cosas que muchas veces acompañan los tratamientos? Siento que se estableció que son terapias complementarias porque tienen un trasfondo. Hablemos de biomagnetismo, acupuntura, flores de Bach, y que ayudan mucho a las personas, pero siempre teniendo una evaluación previa, porque a no todas las personas les sirve. Por ejemplo, si tengo una angustia muy fuerte, si estoy con un diagnóstico de esquizofrenia, de bipolaridad, los resultados no van a ser iguales que si yo tengo una ansiedad que estoy tratando y no está aguda todavía. Va a ser muy diferente. Entonces va a depender de los síntomas, del origen de los síntomas, cómo yo complemento, si es que voy a la farmacología o si voy a terapia complementaria. Ahora, hay mucho desconocimiento en la parte farmacológica, porque en general las personas piensan que es droga y que tú te vas a hacer como, te vas a adherir a esa droga y después no la vas a poder dejar. Pero en el fondo, cuando empieza un tratamiento completo, una terapia, te ayuda a, en el primer instante quizás empezar con ese fármaco porque los síntomas pudieran estar agudos, pero después eso va descendiendo, tú vas generando herramientas y estrategias y ya no vas a necesitar el fármaco. Eso es lo que debiera pasar. Okay. Pero también ahí estamos como en harto desconocimiento, entonces a veces se piensa que los fármacos son drogas, que yo tengo una amiga, que el otro amigo que no le sirvió, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Porque el origen de la evaluación no está ordenado. Entonces si yo tomo algo que no es para lo que me está pasando, claramente no voy a tener buenos resultados. Lo hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, de la automedicación. De la automedicación. Ahora bien, es importante, si es que estamos diagnosticados con alguna patología un poquito más severa, también seguir desde el trabajo psicológico. Sí, siempre. Siempre es un trabajo permanente. Uno puede estar en terapia 1 año, 2 años, depende, a veces
Yo creo que un año es como el promedio. Pero uno le entrega recursos al paciente y estrategia. De hecho, cuando uno da de alta y cierra el proceso terapéutico, uno los llena de herramientas que se han hecho durante todo el proceso y durante el proceso final. Entonces, el paciente se va como con una cajita de sorpresas donde tiene todas las herramientas a utilizar. Y si le llega a pasar algo de nuevo, de veras, tengo esta herramienta para este caso. Eso es lo óptimo que debería pasar. Sí, ¿qué tan importante es la familia en la recuperación y el entender que quizás sí estamos frente a un problema, ya sea con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres? ¿Qué tan fundamental se hace el apoyo justamente de un proceso como este? Trascendental, porque la familia, tengo dos tipos de familia. La familia de origen es la familia que tiene que ver con uno, sus papás, tu mamá, la persona que te crió, tus hermanos, ¿ya? Y la otra familia es la que yo formo, cuando me caso, cuando tengo hijos. Son trascendentales, de hecho pasan a ser recursos protectores, porque uno no se siente como el paciente que está enfermo y que tiene todos los síntomas encima, sino que uno se siente que es algo que lo llevan todos. O sea, en un trabajo familiar yo solamente no tengo los síntomas, sino que a lo mejor esta ansiedad es aprendida de familia. Entonces, si tengo un apoyo en cada uno de ellos y todos van por la misma meta, mejor todavía. Hay un repunte y un pronóstico mejor. Claro. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que realizan ustedes como psicólogos para detectar si estamos frente a depresión, a bipolaridad o algunos otros trastornos mentales? Como dijo el psiquiatra en la mañana, primero se hace una entrevista, la anamnesis, donde se piden y se recaban todos los datos, ¿ya? Para ver antecedentes familiares. Luego se hace una evaluación socioemocional, luego se hacen evaluaciones de estructura de personalidad. ¿Qué consiste la evaluación? Vamos como por parte. Ya. La evaluación socioemocional. Tiene que ver con cómo está la persona emocionalmente hablando y cómo esa persona con su emocionalidad y su estructura de personalidad interactúa con los demás y cómo está socialmente, ¿ya? Cuando hacemos esas evaluaciones ya nos da pautas de cómo funciona la persona y desde ahí vamos viendo patrones que se van repitiendo en la familia. Y si hay antecedentes antes, ya más podemos hacer un diagnóstico diferencial preciso. Ahora, muchas veces nos encontramos con generaciones donde no se iba al psicólogo, no se iba al psiquiatra y muchas veces no tenemos esta historia. Entonces de repente tenemos posiblemente vacíos. Exacto. Posiblemente alguna esquizofrenia, pero resulta que a la abuela, a la mamá nunca le diagnosticaron con eso y la señora cayó en las drogas y siempre era como la drogadicta de la familia. Pero a lo mejor era una persona que tuvo esquizofrenia o tuvo algún trastorno de personalidad y no se supo. Entonces hay que recabar aún más la historia para saber cuáles son los antecedentes más exactos y más precisos. Y las terapias que muchas veces abordamos psicológicamente hablando con especialistas como ustedes, ¿cada cuánto tiempo deben de realizarse? ¿Y cómo es la energía justamente que se da para poder llegar a la cercanía con un paciente? Ya, primero, el vínculo es más del 70% de la terapia. O sea, si tú no tienes un feeling con tu terapeuta, no hay caso. No se llega a esta complicidad, a esta reunión de equipo para mejorar una meta. Si no hay feeling, el vínculo no se hace, por lo tanto la psicoterapia no va a funcionar, ¿ya? Uno como terapeuta es una persona limpia que se muestra tal como es y que muestra las herramientas que tiene. Ahora, hay pacientes que pueden decir, chuta, es que sabes que hay algo que no me cayó bien de ti. Entonces, en ese sentido, mejor que vayan a otro psicólogo porque el vínculo es lo mejor para empezar un trabajo terapéutico. Si yo me siento confianza, yo me suelto. Si no, no hay caso, no puedo hacerlo. En términos de número de sesión, cuando uno hace la evaluación y pide los motivos de consulta, y en estos motivos de consulta hay ideación suicida o hay cosas que sean urgentes, las sesiones tienen que ser urgentes, o sea, se empieza semanal, ¿ya? Si tú vas viendo que en realidad el motivo de diagnóstico no es urgente, es importante, tú lo vas haciendo cada 15 días. Sino cuando el paciente ya está mejor, cada 20 días, una vez al mes. Lo ideal es cuando ya está mucho mejor y ya llevarlo cada vez con más distancia.
¿ya? Pero nunca perderlo. No perderlo hasta el alta. Claro, seguir con una conexión quizás un poquito más a largo plazo cuando ya se sienten mejor, cuando están mejor. Y el alta tiene que ver con el motivo de consulta. O sea, si el motivo de consulta, por ejemplo, es mi hijo está con trastornos del sueño, yo voy viendo todos los objetivos a trabajar, cuál es la evaluación, qué es lo preciso que originó eso, porque hay muchos trastornos del sueño. Y luego, si el niño va mejorando su sueño, yo doy de alta, ¿ya? Pero si entre medio salen más motivos de consulta que la misma familia trae y que uno como evaluador pesquisa, esos motivos de consulta se toman en consenso, en decisión de las familias si es que se van a llevar a cabo. Y si se llevan a cabo cuando se cumple este logro y esta meta, ahí recién se va de alta, ¿ya? A veces, lo digo porque a veces, chuta, es que me dieron de alta y yo no sé por qué. Pero resulta que nunca el paciente comentó el motivo de consulta. Entonces, ahí hay unos... Ya estaba dominado el motivo de consulta, pero quizás los otros motivos que se derivaron en la misma conversación quedaron pendientes, claro, ¿no? Quedaron en el aire quizá y el paciente siente como chuta, me dieron de alta, pero yo no estoy listo. Entonces tiene que ser una complicidad entre el terapeuta y el paciente, donde los dos estén de acuerdo, de esto es lo que vamos a establecer, estos son los motivos de consulta, estos son los objetivos terapéuticos y esto vamos a trabajar, para que el paciente sienta sí, me estás entendiendo. Claro. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo en el caso de los niños? ¿Cómo lograr una conexión con ellos al ser tan pequeños, 4 o 5 años? ¿Cómo también se genera este lazo y este vínculo para poder captar su atención, para poder hacer que ellos poquito a poquito vayan abriéndose? Es que los niños son solitos, son adorables. Claro. Son tan naturales, son tan transparentes que cuando no les gusta algo te lo dicen. Primero, hay un error que cometemos nosotros, los adultos. Cuando entran los niños a sesión, casi nunca se les pregunta por qué viniste. ¿O qué te trajo acá? No, ellos van nomás, porque los llevan los papás. Claro. Entonces muchas veces tú empiezas a hacer como una revisión de qué es lo que él anda trayendo y te dicen, no, yo vine a jugar nomás, yo vine a pasarlo bien. ¿Usted es doctora? ¿Usted? No tengo idea, ¿qué parece que es profe? Anda súper perdido. Entonces hay como también algunos que salen un poco del rango, pero que te dicen, no, yo vengo al psicólogo porque claro, en realidad estoy un poco enojado y de repente ese enojo me hace súper mal y lo estoy pasando mal en clase. Pero es muy rara vez. Se da, es rara vez, pero lo bueno es explicarle al niño por qué está ahí, situarlo. Decirle, mira, tú viniste para acá porque te está pasando algo que tiene arreglo y toda tu familia te va a apoyar y todos nosotros te vamos a apoyar para que no lo sienta como un peso y como chuta, a mí me está pasando esto, yo tengo que lidiar con esto y tengo que ser responsable con esto que me está pasando. Claro. Para no sentir un peso. Así. Y en el caso de los mayores, porque muchas veces uno dice, pero si el papá ya es así, no sacamos nada. ¿Cómo se hace para que ellos también abran una compuerta de decir, sí, yo a pesar de los 50, 60, 70, 80 años que tengo, igual puedo cambiar las cosas que son negativas? Ahí lo que más sirve son los resguardos de uno, dar una buena explicación y de llevar un buen argumento. Porque hay personas que son muy flexibles como hay personas que son muy rígidas. Intransigentes. Y que no tiene tanto que ver con la edad, tiene que ver con la estructura de personalidad. Si yo soy una persona rígida que me criaron desde el autoritarismo, yo probablemente voy a ser igual de rígido. Entonces, frente a eso, mi forma de trabajar desde la terapia es mostrarle las cartas que tenemos sobre la mesa. Y en el fondo es decirle, mire, es súper simple. Esto lo hemos querido solucionar hace mucho tiempo, pero estamos haciendo el mismo método una y otra vez y no nos trae solución. ¿No será el momento de hacer algo diferente? Y también no de estar achacando a la persona con, mira, es que tú fuiste así y tú te portaste así y estás siendo súper intransigente con las cosas, sino que empezar a entender a esa persona desde la crianza que tuvo, desde que a lo mejor tampoco él quiere repetir un patrón, sino a lo mejor lo está haciendo porque es lo que aprendió y es lo único que ve, es el mundo que tiene a su disposición. Entonces ahí uno rompe un poco el esquema y invita a las personas a participar de, a lo mejor podemos tener una solución diferente, a lo mejor podemos mostrar otras opciones y démonos la oportunidad de este cambio. Si no nos resulta, lo tratamos y lo hicimos. Y después uno se queda con una sensación de que lo hice de todo. Claro.
Eso es lo que se trata de hacer. Por ejemplo, en familias que son muy rígidas, que no hay comunicación, uno empieza a llamar a esta familia. Al principio te dicen, no quiero nada. Pero cuando empiezan a ver cambios en el paciente, sí podría ser. Y ahí empiezan a sumarse. Pero hay que tener una muy buena argumentación de todas las variables, todos los factores, porque la persona tiene que ver para creer. Algunos consejos finales para aquellas personas que quizás tienen ganas de comenzar un proceso psicológico, para que se animen y se den cuenta que probablemente es una ventana abierta hacia un futuro mucho más próspero, más tranquilo. Consejo, si vamos desarmando la palabra salud mental, sería ir viendo las diferentes aristas. Cómo estoy en la emocionalidad, cómo estoy en lo psicológico, cómo estoy en lo cognitivo, que es lenguaje, memoria y aprendizaje. Me estoy distrayendo más, estoy teniendo olvido, y desde ahí tomar todo ese contenido más la toma de decisiones y la resolución de conflictos y ver si yo estoy en un nivel donde yo puedo con eso. Si no puedo con eso, ser abierto a pedir ayuda y pedir ayúdame, auxilia un poquito, porque no somos seres Superman, que culturalmente lo arrastramos mucho, eso como de no, yo puedo, yo sigo y doy la pelea y puedo, que es una mal definición de resiliencia. La resiliencia tiene que ver con yo me doy cuenta, claro, me cuido, soy consciente y desde ahí tomo otras metas. Pero tendemos a ser una sociedad más neurótica, como se dice, que en el fondo nos guardamos todo lo guardamos, todo lo vamos acumulando y de repente explotó. Cuando debería ser todo lo contrario. Por lo tanto, es una invitación a participar de un proceso terapéutico, por lo menos de tratar, por lo menos de intentar. Y si no les gusta, buscar otra opción, pero por lo menos de tener una hora o un minutito de autocuidado. Que creo que no hay mejor consejo que el que nos estás dando hoy día, a ser conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? A no querer actuar así como tú dices, neuróticamente y seguir adelante cuando realmente algo nos está haciendo clic, algo está pasando. O a veces el cuerpo nos habla. Empiezan los dolores de guata, empieza el colon irritable, empiezan los dolores de espalda. Entonces, muchas veces si no nos damos cuenta, el cuerpo te está expresando, hey, para un poquito, cuídate y ten un momento para ti, que no nos damos, porque en general lo damos para otras personas, para hacer las cosas de la casa, para ayudar para otros, pero claro, no para uno mismo. Exactamente. Estamos entonces con este día especial donde queremos ayudarlos en la salud mental, así que agradecidos de poder tenerte una vez más aquí. Vamos a estar esperándote para seguir tratando otros temas que nos parecen igualmente interesantes como el de hoy, de manera genérica, hablar de salud mental. Muchas gracias. La invitación para mí es súper relevante porque habla de salud mental, cosa de que estamos trabajando para que sea algo normal, así como me duele una muela ir al dentista, me duele el corazón, ¿por qué no pedir ayuda? De todas maneras, gracias por